Vamos a leer hoy en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, el versículo 32. Un mudo habla y la mies es mucha. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Le trajeron un mudo endemoniado. Y Dios echó fuera al demonio, y el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto tal cosa en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es increíble cómo la gente puede relacionar una cosa con la otra. ¿Por qué no están felices de que un hombre endemoniado y mudo ahora estaba hablando? Era una persona normal. ¿Cómo no sentirse felices por ellos? Sin embargo, un grupo de gente religiosa, porque la Biblia dice que eran fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa muy apegada a poder hacer las cosas que Dios les pedía, a tal grado que, alejándose de las personas, decían ellos ser mejores que los demás, y se habían vuelto en una secta muy peligrosa que acusaba a los demás de sus pecados sin considerar sus pecados propios. Ellos no estaban felices de lo que había acontecido con este hombre que ahora estaba hablando con Jesucristo y sus discípulos, libre de toda opresión demoníaca. Cuando esto ocurre con una persona, debería pensarlo muy seriamente, porque quizás usted, sin darse cuenta, está usted criticando a aquellos que sirven a Dios, está criticando a aquellos que predican la palabra de Dios, y está criticando los milagros que están aconteciendo, porque donde se predica la palabra de Dios, allí hay milagros. Y no me sorprendería que usted, a medida que esté escuchando este devocional cada día, usted esté recibiendo milagros en su vida, usted esté recibiendo sanidad para su alma, para su cuerpo y para su espíritu. No me sorprendería que milagros estén aconteciendo, como no me sorprendería tampoco que haya gente a su alrededor que le diga: no escuches esas cosas, no escuches la palabra de Dios, no hagas tales cosas, aléjate de ello. ¿Por qué no le dicen eso a la gente que está en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad? Aléjate de eso y acércate a Dios. La gente religiosa se alegra más por las personas que se alejan de Dios y de la iglesia que por los que se acercan. Luego de esto, el Señor Jesús, yendo por todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. No tenían un líder que les enseñe la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Haciendo una relación entre la cosecha del trigo y la gente que estaba hambrienta de la palabra de Dios. Eso no ha cambiado. La gente sigue hambrienta de la palabra de Dios, no hambrienta de la religión. La gente está cansada de los fanáticos religiosos, la gente está cansada de predicadores que se enriquecen a sí mismos, la gente está cansada de iglesias que buscan su propio beneficio y no el beneficio de las demás personas, pero no están cansadas de Dios. La gente, al ver las actitudes de los creyentes y de las iglesias y de las congregaciones, creen que Dios representa eso. Puede que usted esté enojado con alguna iglesia, pero no se enoje con Dios,
Puede que usted esté enojado con algún predicador, pero no se enoje con Dios. Puede que usted esté enojado con algunas prácticas del mundo religioso cristiano, pero no se enoje con Dios, porque muchas veces, en la mayoría de las veces me atrevería a decir, Dios no tiene nada que ver con las prácticas que tiene la gente o que tienen las congregaciones o que tienen los predicadores. Los obreros todavía son necesarios. Y cuando usted escucha a alguien predicando la palabra de Dios de manera honesta, transparente y diciendo las verdades de la palabra de Dios, tenga mucho respeto por quienes predican la palabra de Dios, porque Dios sigue teniendo sus obreros. Siguen habiendo obreros dispuestos a sacrificar sus propias vidas para que las personas puedan conocer el evangelio. Y nos dio un pedido el Señor Jesús a todos nosotros y espero que usted se una a ese pedido. Rueguen al Señor, al Dios de la cosecha, que envíe obreros para cosechar. Roguemos a Dios, pidámosle a Dios. Si usted es un creyente o un hijo de Dios, pida a Dios porque Dios levante más obreros entre los adolescentes, los jóvenes, hombres y mujeres puedan estar dispuestos a seguir y a servir a Dios, pero obreros que trabajen en la obra del Señor, no que busquen un estatus, no personas que busquen un reconocimiento o una vestimenta o un título. Un título no hace a una persona. El mejor título que tenemos de parte de Dios para quienes predicamos el evangelio es el de ser un obrero. Eso es todo lo que necesitamos ser, un obrero en la obra del Señor. Los demás títulos que la gente quiere, de apóstoles, de profetas, o de evangelistas, o de reverendos, o cualquier otro título que se puedan inventar en esta tierra, no le hace a usted un mejor hombre de Dios o mujer de Dios. Suficiente con que usted sea un obrero del Señor y entonces nos aseguraremos de poder estar presentes en la cosecha. La gente siga hambrienta de la palabra de Dios. Sigue hambrienta del Señor, atráigalos a la iglesia. Si usted conoce un lugar, llega a conocer un lugar donde la iglesia sencilla y humilde se predica la palabra de Dios y no se está peleando por posiciones o lugares, ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Atraiga a las personas a ese lugar, porque en ese lugar el Espíritu Santo va a manifestarse y la gente va a ser llena de la presencia de Dios y sanidades y milagros van a ocurrir. Se necesitan obreros. Venga usted a la obra de Dios, acérquese a Jesucristo, pero no solamente para entretenerse, sino para convertirse en un obrero que predique el evangelio. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir la palabra de Dios. Les esperamos a todos en la iglesia este domingo. Vaya a su iglesia, congregue en su iglesia, no se quede en casa, porque Dios va a convertir de usted en un obrero para que pueda predicar el evangelio. Que el Señor les bendiga.